Continuando con nuestro curso Carácter del Creyente, vamos a ver la lección número 6 y vamos a tratar el tema del temor de Dios. No debes tener miedo a Dios, sino temer a Dios, que es algo muy diferente. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Vamos al libro de 2 de Corintios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7, cada uno, bueno, esto es una escritura. Vamos al Salmos 2.11, Salmos 2.11, Salmos capítulo 2, versículo 11, dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Servid, dice, a Jehová con temor. Salmos 89, 7. En el Salmos 89, 7, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Dios dice temible en la gran congregación de los santos. A los santos del Antiguo Testamento se les requería, ¿no?, temer a Dios. En Deuteronomio lo encontramos. Deuteronomio, vamos por favor al capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿No? Dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas a Dios, sino que andes en todos sus caminos, que lo ames, que lo sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma. De igual manera, los santos del Nuevo Testamento debemos tener temor y reverencia a Dios, porque de acuerdo a Deuteronomio capítulo 4, el versículo 10, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Entonces, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 4, versículo 10 que hemos leído, el temor de Dios es algo que se aprende, no algo que se hace automáticamente. Por eso es importante aprender a temer a Dios. En Proverbios, en el libro de la sabiduría de Dios, en Proverbios capítulo 1, versículo 7, Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces nos está declarando la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La versión amplificada en inglés dice que el temor de Jehová es el principio, o sea, el punto de partida, ¿no?, para ver sabiduría. El principio de la sabiduría, ¿no?, es el temor de Jehová. La versión ampliada en inglés dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y habilidad continua, y diciendo un buen entendimiento, sabiduría, significado que tienen todos los que hacen la voluntad de Dios.
No puedes hacer la voluntad de Dios a menos que tengas temor de Dios. En Proverbios capítulo 15, versículo 33, el temor de Jehová, dice, es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Interesante, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. La versión Mofi dice que Dios entrena al hombre a ser sabio. Razón número 1. Es el principio del conocimiento. Razón número 2. Es el principio de la sabiduría. Razón número 3. Entrena al hombre a ser sabio. Pero la razón principal es que no puedes hacer la voluntad de Dios a menos que tengas temor de Dios. ¿Cómo entendemos el temor de Dios? Pues en Proverbios capítulo 2, del versículo 2 al 5, haciendo estar atento tu oído, dice, a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, número 1 es haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, e inclinas y diriges tu corazón y tu mente a la prudencia, poniendo todo tu énfasis en eso. Número 2, para entender acerca del temor de Dios, dice que si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Número 3, si vas en busca de la sabiduría y el entendimiento como si fuera dinero perdido. Y número 4, el entendimiento es encontrado en su palabra. Recibe lo que Dios tiene que decir y luego obedécelo. Entonces ahora podemos definir qué es el temor de Jehová. La definición es reverencia y un profundo respeto por la misericordia y grandeza de Dios. Así que temor no tiene nada que ver con ese terror, un temor de miedo, de terror, ¿no? Tiene que haber una reverencia en relación a un profundo respeto por la grandeza de nuestro Dios. En Mateo capítulo 22, versículo 37, Mateo capítulo 22, versículo 37 y 38, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. En Apocalipsis capítulo 14, 7, Apocalipsis capítulo 14, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La versión amplificada no dice reverencia a Dios, es darle gloria, honor, alabanza, adoración, inclínate a Él, dale adoración y bendícelo. Todo eso, ¿no?, nos amplifica más entender sobre el temor. En Éxodo capítulo 18, versículo 21, Éxodo capítulo 18, versículo 21, dice, además escoge tú de entre todo el pueblo, ¿no?, varones de virtud, y menciona ahí, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y pongo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Entonces, ser un varón de verdad es alguien que aborrece la avaricia. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, Deuteronomio capítulo 5,
versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Entonces, guardando sus mandamientos, hay dos, ¿no?, cosas para nosotros hoy. Ama al Señor Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. En Josué encontramos también Josué capítulo 24, versículo 14. Josué capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces, según esta escritura, también temer a Jehová es obedecer su voz. En 1 Samuel capítulo 12, versículo 14, si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Entonces, ¿qué es el temor de Jehová según Deuteronomio? Y hemos visto, según Josué, es obedecer su voz, y según 1 Samuel es perfeccionando la santidad, es conformándose más a la imagen de Cristo. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, 2 de Corintios capítulo 7, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces vemos que también, según estas escrituras, nos va ayudando a entender que temer a Jehová es limpiándonos de toda la contaminación de la carne y del espíritu. En Isaías, capítulo 50, profeta Isaías capítulo 50, versículo 10, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Entonces, temer a Jehová, según Isaías, es confiando en su nombre. En Romanos 11, capítulo 11, versículo 20, Romanos capítulo 11, versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Cómo tememos a Jehová? Según Romanos, no siendo altivos de mente. En Efesios capítulo 5, versículo 21, Efesios capítulo 5, versículo 21, someteos unos a otros, dice, en el temor de Dios. Entonces, tener temor a Jehová, según Efesios, es sometiéndote a otro. También podemos ver los beneficios, hermanos,
de tener a Dios. ¿Cuáles son esos beneficios de temer a Dios? Vamos a verlo. Entre los beneficios vamos a encontrar que es, como hemos leído, para que te vaya bien, dice, a ti y a tus hijos. Qué gran privilegio que Dios nos da. También el beneficio de temer a Dios, serás honrado y serás tenido en alta estima. También serás librado de las manos de todos tus enemigos. En el Salmos capítulo 25, versículo 14, Salmos capítulo 25, Salmos capítulo 25, versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Otro beneficio del temor a Dios, dice que los secretos de Dios son revelados a ti. Y en realidad, hermanos, la vida cristiana es una vida que la revelación de Dios es la que nos ayuda a vivir completamente. En el Salmos 31, 17, Salmos capítulo 31, versículo 17, no sea yo avergonzado de Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. El bien nos va a seguir. Hermanos, vemos que también vamos a recibir protección de Dios. En el Salmo 34, 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El beneficio de temer a Dios, recibimos protección de Dios. ¿Cuántas veces no hemos evidenciado eso? Esa bendita protección del Señor, cuando a Él le honramos, a Él le glorificamos, a Él le tememos, lo tenemos mucha reverencia, respeto. Dios es fiel a su palabra, a sus promesas. En el Salmo 34, 9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta, dice, a los que le temen. Quiere decir que, hermanos, cuando nosotros tenemos el temor a Dios, no hay falta ni necesidad. En el Salmos capítulo 60, versículo 4, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad, es decir, recibes victoria. En el Salmos 85, 9, Salmos capítulo 85, versículo 9, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Es decir, salvación es dada cuando hay temor a Dios. Y eso significa liberación, abundancia de riquezas, ayuda, bendiciones, alegría, salud. Otro beneficio de temer a Dios, en el Salmo 103, nos revela la palabra. Salmos 103, versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Es decir, su misericordia es grande hacia ti. Otro beneficio de temer a Dios. Salmos 119, versículo 63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Mira, beneficio de temer a Dios. Dios es tu compañero. En el Salmo 145, versículo 19, cumplirá el deseo
de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Es decir, un beneficio de temer a Dios, tus deseos son realizados. Proverbios capítulo 123, versículo 10. Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Es decir, otro beneficio es que se recibe galardones por el temer a Dios. En Proverbios 22:4, Proverbios 22:4, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Tremendas cosas: riqueza, honra y vida. ¿No? Mira lo que produce, es decir, hay gran confianza que nos es dada. Vemos la riqueza, el honor, la vida son adquiridas, ¿no? También por el temor a Dios, pues recibimos sanidad, ¿no? Ejemplos bíblicos de aquellos que se dedicaron a Dios antes que a las personas o a las circunstancias, también nos enseña la palabra de Dios. Encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 22, cuando Abraham, bajo la dirección de la palabra de Dios, tomó a su único hijo a la montaña para sacrificarlo. Cuando estuvo a punto de hacerlo esto, Dios lo detuvo y le dijo: yo sé que me temes, porque no pusiste tu único hijo delante de mí. También lo encontramos en Génesis 6, en el capítulo 6, cuando Noé, bajo la dirección de la palabra de Dios, construyó un arca, aunque la lluvia nunca había sido vista o sentida sobre la tierra. ¿No? ¿Por qué? Porque en él había temor a Dios. De igual manera, en Hebreos encontramos Hebreos capítulo 11, en el versículo 7, por la fe dice Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, mire hermanos, preparó, dice, el arca en el que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nos está diciendo que no le importó, hermanos, ser humillado y ridiculizado Noé, con tal de obedecer a Dios. Como resultado, él y su familia fueron los únicos salvos del diluvio. En el Éxodo capítulo 1, también la Biblia nos habla, después que Jehová hizo morir en Egipto al faraón, y vino un nuevo faraón al poder, este temió mucho por el gran número de israelitas que los puso en esclavitud. También dio instrucciones de matar a todos los bebés hebreos varones, o por causa que temían a Dios más que al rey, dejaron de vivir a estos niños. Nuestras acciones que muestran nuestro temor a Dios, hermanos, lo tenemos reflejado, por ejemplo, en el Salmos capítulo 22, Salmos capítulo 22, en el versículo 23, los que teméis a Jehová, alabadle,
glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Así que nuestras acciones muestran nuestro temor a Dios. Los que temen, dice, a Jehová, que le alaben. En Proverbios capítulo 14, versículo 2, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Entonces vemos, según esta escritura, los que temen a Jehová caminan en justicia. Como conclusión, podemos ver en Malaquías, en el capítulo 1, versículo 6, Malaquías capítulo 1, versículo 6, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces vemos que el Hijo dice: honra al Padre. Si pues yo soy Padre, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Y la respuesta está en Isaías capítulo 8, versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces honra a tu Padre Celestial temiéndole a Él en lugar de las situaciones o las personas. Pasamos a la lección número 7 y vamos a ver sobre esta temática de la santidad. Al término santidad se le ha dado a veces un mal uso, porque los cristianos han tratado de producirlo a través de sus propias fuerzas o habilidades. Han tratado de llevar a cabo su santidad por acciones exteriores. Es muy conocido en nuestro medio, ¿no?, cuando hablan de la mujer sin maquillaje, ¿no?, la mujer sin joyas, o ropas, o estilos de pelo, ir a la iglesia, memorizar y citar ciertas escrituras. Pero santidad es algo interior, no exterior. Cada cristiano puede andar en santidad. Es muy simple de entender y llevarlo a cabo. Entonces, para entender mejor, hay que definir qué es santidad. El expositor de Mainz dice que el estado predestinado por Dios para los creyentes en gracia, Él nos llama, nosotros respondemos: santidad. En Apocalipsis, capítulo 15, versículo 4, ¿quién no te temerá, dice, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Según esta escritura dice: tú solo eres santo. En Timoteo 1:9, en la versión ampliada, dice de esta manera: porque Él es el que nos llama
con un llamamiento santo y guiándonos a santidad, es asociada claramente con santificación. Ambas palabras vienen de la misma raíz. En el Salmos 93:5, Salmos capítulo 93, versículo 5, dice: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Esta misma escritura, en la versión ampliada, santidad, es aparente en santificación del pecado con simple confianza y obediencia de corazón. ¿Qué es simple confianza? Simple confianza significa creer a Dios. Y obediencia del corazón es actuar en su palabra. Entonces, simplemente, santidad es ser más como Jesús. Simplemente, santidad es confiar y creer a Dios y actuar basado en esa confianza. Venimos a ser santos cuando nacemos de nuevo y caminamos en santidad el resto de nuestra vida en la tierra. ¿Por qué es importante caminar en santidad? Pues en 1 de Pedro, Dios usando la boca del apóstol Pedro, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1, Pedro dice: apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿no? Y va diciendo también: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Según la palabra de Dios, nosotros hemos sido llamados a ser santos. En Isaías capítulo 35, Isaías capítulo 35, versículo del 8 al 10, y habrá allí calzada y camino, y será llamada camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Entonces dice: habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, dice, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos de Jehová. Volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo sobre su cabeza, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. ¿Por qué? Porque Satanás y sus demonios no estarán allí. Gozo y alegría está allí. La tristeza y el gemido huirán. Busca la paz con todos y la santidad, sin la cual, dice la palabra de Dios, verá al Señor. En una referencia de la Biblia hay una letra al lado de la escritura. En el margen de la letra muestra una referencia a Mateo capítulo 5, versículo 8, cuando dice: bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Estas dos escrituras juntas muestran, al seguir la paz y la santidad, están siguiendo la pureza del corazón, sin la cual no verás a Dios. Pero acá surge la pregunta: ¿cómo seguir la santidad? Podemos ver para esto una canasta de fruta, y en una canasta de frutas naturales puede lucir muy atractiva, vista desde afuera. Sin embargo, algunas frutas pueden estar podridas en el arte de adentro sin que se vea de afuera.
¿Qué haces cuando descubres algunas frutas podridas adentro de la canasta? ¿Las tiras a la basura o las reemplazas con otras frutas buenas? Nosotros somos una canasta de frutas. Podemos lucir muy bien desde afuera, pero descubrir que algunas frutas no están buenas interiormente. ¿Qué hacemos cuando esto pasa? Nos desechamos de las frutas malas y las reemplazamos con las frutas buenas. En 2 de Corintios, en el capítulo 6, 2 de Corintios, en el capítulo 6, versículo 16, pues dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Allí en 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vemos también en Gálatas, que muchas veces lo hemos leído, capítulo 5, versículos 19 al 21, toda la lista de las obras, ¿no?, manifiestas de la carne, como frutas prohibidas, y que necesitamos reemplazarlas en nosotros, ¿no? Como por ejemplo el adulterio, ¿no?, relaciones sexuales entre una persona casada y alguien que no es su pareja. En Proverbios capítulo 6, versículo 32, Proverbios capítulo 6, versículo 32, mas el que comete adulterio, dice, es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. En la Biblia amplificada dice, el que comete adulterio con la mujer le falta entendimiento, y el que lo hace destruye su propia alma. También se puede mencionar, por ejemplo, el sexo ilícito, incluyendo el incesto, sexo con animales, prostitución masculina y femenina, la homosexualidad, todas esas cosas. Por eso que en 1 Corintios 6:13 claramente dice la palabra, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Continuaremos la próxima clase.